Buenas, saludos a todos. Este grupo está compuesto por Brenda Brito, Francis Michel Calderón y este servidor Oscar Severino. El día de hoy estaremos abordando parte de lo que es la historia del teatro, desde el Renacimiento hasta las vanguardias, incluido acá lo que es el Renacimiento mismo, el Barroco, la Ilustración, el Romanticismo, el Realismo y las vanguardias a principio de lo que es el siglo XX. En esta parte estaré abordando lo que es el teatro en el Renacimiento. Como todos sabemos, el Renacimiento es un periodo de florecimiento cultural y artístico que se originó a finales de lo que fue el siglo XIV. Se inició en Italia, pero luego se extendió por toda Europa en los siglos XV y XVI. Este estilo marcó un resurgimiento de lo que fue la cultura grecorromana, es decir, Grecia y Roma. Hizo énfasis en todas las artes, especialmente en lo que es el teatro. Características del teatro renacentista. Dentro de las características del teatro renacentista se puede incidir en lo que es la imitación de los modelos clásicos. Es decir, que los dramaturgos renacentistas se inspiraban bastante en lo que eran las obras de autores clásicos. Dentro de esos autores podemos destacar a Sófocles, Eurípides, Terencio, Plauto, etc. Los dramaturgos renacentistas adoptaron sus estructuras narrativas, personajes y temáticas buscando emular lo que era la grandeza y el equilibrio de la tragedia y la comedia clásica, es decir, que buscaban emular o repetir esa cultura grecorromana. Otra de las características presentes son los temas mitológicos e históricos, es decir, que las obras renacentistas frecuentemente abordaban temas de la mitología griega y romana, así como eventos históricos de la antigüedad. Esto reflejaba la fascinación por el pasado y el deseo de revivir los valores y la sabiduría de las civilizaciones clásicas. Otra característica es el énfasis en la razón y la armonía. Es decir, que el teatro renacentista buscaba representar la realidad de manera objetiva y racional, alejándose de las representaciones fantásticas y moralizantes de la Edad Media. Y se valoraba mucho lo que era la armonía y el equilibrio en la composición de las obras, tanto en la estructura como en el lenguaje. Otra característica es el desarrollo del personaje, es decir, que los personajes renacentistas eran más complejos y multidimensionales que sus predecesores, los medievales. Aquí se exploraban sus motivaciones, conflictos internos, emociones, brindando una mayor profundidad psicológica a lo que son las historias. La última característica presente es la recuperación de géneros clásicos, es decir, que acá en el Renacimiento se recupera lo que es la tragedia y la comedia como géneros teatrales fundamentales. También volvieron a ocupar un lugar central en el teatro renacentista y se revalorizaron sus estructuras y características, adaptándolos a la nueva sensibilidad de la época. Autores destacados del teatro renacentista. Dentro de los autores destacados en la parte de Italia tenemos a Niccolò Machiavelli y a Angelo Poliziano. Dentro de España tenemos a Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes. En Inglaterra tenemos a William Shakespeare y a Ben Jonson. En la parte francesa tenemos a lo que es Jean Racine y Molière. Otro autor que también se puede destacar es Leonardo da Vinci, dentro de la época del Renacimiento. El teatro renacentista jugó un papel crucial en la difusión de ideas y valores del Renacimiento. A través de las obras teatrales se promovía una visión del mundo que era más racional, una visión humanista y centrada en lo que era el individuo. Además, este tipo de teatro contribuyó al desarrollo de las lenguas vernáculas y la consolidación de los géneros literarios clásicos.
Este tipo de teatro dejó aportes en cuanto a la estructura narrativa, el desarrollo de los personajes, la exploración de temáticas universales y la recuperación de géneros clásicos. El teatro en el barroco. Como también sabemos, el barroco es un gran periodo de efervescencia cultural. El mismo se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Marcó una época de contrastes en todos los sentidos del arte. Esto incluyendo el teatro, obviamente, que el mismo es un movimiento que se caracterizó por su exuberancia ornamental, su dramatismo y la búsqueda de la belleza en la imperfección, es decir, la búsqueda de lo bello en lo imperfecto. Características del teatro barroco. Dentro de las características del teatro barroco podemos destacar lo que es la complejidad y la grandilocuencia. Es decir, que las obras barrocas se caracterizaban por su complejidad argumental, con múltiples personajes, tramas entrelazadas y cambios repentinos de escenario. Es decir, que se buscaba crear una experiencia teatral impactante y llena de sorpresas para el público. También la dualidad y contraste, que en como característica refleja la visión del mundo de la época, marcada por la dualidad y el contraste, es decir, que se exploraban temas como la vida y la muerte, el amor y el odio, la apariencia y la realidad, lo terrenal y lo divino, etc. Otra característica es el dramatismo y tensión. Es decir, que las obras barrocas buscaban generar emociones fuertes en el público a través del uso de recursos como la exageración, la hipérbole y la violencia. Se valoraba también la intensidad dramática y la capacidad de convencer a los espectadores. Otra de las características es el esplendor y la grandiosidad, es decir, que este tipo de teatro buscaba una escenografía y un vestuario en el que los elementos fundamentales buscaban crear una atmósfera de opulencia y magnificencia. Es decir, que se utilizaban grandes decorados, efectos especiales y trajes lujosos que buscaban impresionar al público. Ya como última característica podemos destacar lo que es la variedad de género, que este tipo de teatro abarcó una amplia variedad de géneros, incluyendo lo que es la tragedia, la comedia, la tragicomedia y el auto sacramental. Cada uno de estos géneros tenía sus propias características y convicciones, pero todos compartían los rasgos generales de lo que es el estilo barroco, la exageración. Dentro de los autores destacados del teatro barroco, podemos mencionar por la parte de España nuevamente a Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega y a Tirso Molina. En Francia podemos destacar a Pierre Corneille, a Jean Racine y a Molière. Por Inglaterra podemos mencionar a William Congreve y por Italia podemos destacar a Carlo Goldini. Dentro de la importancia del teatro barroco se puede destacar que ese tipo de teatro dejó una huella profunda en lo que es la historia del teatro occidental. Sus aportes en cuanto a la complejidad argumental, la exploración de temas profundos, la búsqueda del dramatismo y la grandiosidad escénica siguen siendo relevantes en lo que es la actualidad. A continuación estaré abordando diferencias y relación entre el teatro renacentista y el teatro barroco. Dentro de las diferencias y semejanzas que se pueden destacar dentro de lo que es el teatro renacentista y el teatro barroco, comprende lo que es el tiempo y el contexto. Estos como tal componen diversos estilos, ya que el teatro renacentista procura es una recuperación de lo que es el teatro clásico, de lo que era Grecia, Roma y demás, mientras que el teatro barroco busca más que nada la opulencia, ese tipo de arte como exagerado, por así decir. Entonces, este tipo de teatro llama la exageración, por lo que la composición y creación de sus personajes tiene un matiz distinto, ya que buscan reflejar, en el caso de lo que es el teatro barroco, busca reflejar una forma distinta de expresar los sentimientos.
en tanto a lo que es el amor, el odio, esos matices exagerados o matices que van ya relacionados a la irrelevancia. Factores como el miedo, el odio, se ven expresados de una forma más continua o de una forma más expresiva. Mientras que en el teatro renacentista se ve ya lo que son los sentimientos de una forma más clásica, una forma más recatada, y hace más alusión a lo que son los mitos y demás, buscando más relacionarse con lo que es una recuperación de lo que era ese tipo de teatro clásico. Ya en la estructura de la escenografía podemos visualizar en tanto lo que es el Renacimiento, un teatro más sencillo, un teatro no tan complejo en tanto a lo que significa escenografía, mientras que en el teatro barroco vemos lo que es la magnificación de las cosas. Es decir, mientras más llamativo, mientras más grande, mientras más elevado, mientras más lujoso, mejor se expresa o mejor se ve ese tipo de teatro. Entonces, dentro de los mismos se diferencian y se estructuran matices que comprenden que el teatro se exagera, por tanto, lo que es el barroco, y mientras lo que es el Renacimiento, un teatro ya más sólido, un teatro más, por así decir, un teatro más clásico. Entonces, esas son las diferencias más notorias dentro de ambos. Mi nombre es Brenda Brito y voy a hablar sobre la Ilustración y el Romanticismo. La Ilustración del siglo XVIII, que fue conocida como el siglo de las luces también, fue un movimiento intelectual y cultural que abogaba por la razón, la ciencia y el pensamiento crítico como bases del conocimiento y la mejora de la sociedad. Fue un periodo que se caracterizó por la superstición, la tiranía y las creencias no fundamentales en la evidencia. Algunas de sus características principales son el racionalismo, que los pensadores ilustrados promovieron el uso de la razón como el mejor medio para entender el mundo y resolver problemas. Otro fue la ciencia y el empirismo, que fomentó el desarrollo de la ciencia y el método científico como herramientas fundamentales para el progreso. Otro fue el secularismo, que aunque no necesariamente antirreligioso, la Ilustración promovía la separación entre iglesias y el Estado, y la idea de las leyes y las políticas también deberían de basarse en principios racionales más que en dogmas religiosos. Otro fue el progreso, que existía una fuerte creencia en la posibilidad de mejorar la sociedad a través de la educación, la ciencia, las reformas políticas y sociales. Otro fue el derecho natural y de libertades, que fue una noción en que todos los seres humanos que tenían derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados, lo cual influyó en la creación de documentos fundamentales como la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Algunas de estas figuras que destacaron fue Voltaire, que fue un crítico de la religión organizada y defensor de la libertad de expresión. Otro fue Jean-Jacques, que fue el autor de El Contrato Social, que promovió la idea de la soberanía popular. Y por último, Immanuel Kant, que fue un filósofo que exploró la naturaleza de la razón y la moralidad. Y este movimiento tuvo impacto en la política y en la sociedad, porque el pensamiento ilustrado llevó a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa, inspirando cambios significativos en la estructura política de muchas naciones. Las ideas de igualdad, libertad y justicia social comenzaron a tomar mayor relevancia en la configuración de los estados modernos. La Ilustración también dejó un legado duradero en la educación, en las artes y en las ciencias, sentando bases para el mundo moderno tal como lo conocemos. Dicho esto, paso al romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico, literario y cultural que surgió a finales del siglo XVIII también y alcanzó su apogeo en la primera mitad del siglo XIX. Este movimiento reaccionó contra las normas y los valores de la Ilustración
Enfatizó la emoción, la imaginación y la subjetividad. Y algunas de sus características principales fueron la exaltación de los sentimientos. El romanticismo valoraba la emoción y la intuición, sobre todo la razón. Los sentimientos profundos, las pasiones intensas, eran consideradas fuentes legítimas de conocimiento y de experiencia. Otra de sus características fue la imaginación y la creatividad. Se promovía la libertad artística y la expresión individual, rechazando las reglas estrictas y el racionalismo clásico. Otra fue la naturaleza, que la naturaleza se veía como una fuente de inspiración y refugio espiritual, y muchos románticos idealizaban los paisajes naturales y consideraban símbolos de pureza y autenticidad. Otra es el nacionalismo. El romanticismo contribuyó al despertar de los sentimientos nacionalistas. Se valoraban las tradiciones, mitos y leyendas nacionales como elementos fundamentales de la identidad cultural. Otra es el individualismo. El movimiento celebraba el individuo y sus expresiones y sus experiencias personales, Se valoraba la originalidad y la creatividad personal. Otra fue la fascinación por lo exótico y lo sobrenatural. Los románticos mostraban un interés por lo misterioso, lo fantástico y lo sobrenatural, así como por culturas y lugares exóticos. Algunas de sus figuras destacadas fue Lord Byron, que fue un poeta inglés conocido por su vida aventurera y sus obras llenas de pasión y rebeldía. Otra fue Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein, que combina elementos románticos con el incipiente género de la ciencia ficción. Otro fue Victor Hugo, que fue un escritor francés, que fue el autor de Los Miserables y Nuestra Señora de París, que encarnan los ideales románticos de justicia social y amor trágico. Dentro del arte está Caspar David, que fue un pintor alemán conocido por sus paisajes melancólicos y evocadores, como El caminante sobre el mar de nubes. Dentro de la música tenemos a Beethoven, que fue un compositor cuya obra marca la transición del clasicismo al romanticismo, destacado por su expresividad y profundidad emocional. También tenemos a Frédéric Chopin, que es un compositor polaco, que sus obras de piano capturaron la esencia del romanticismo musical. Y del romanticismo, el impacto político y la sociedad, podemos decir que influyó en la percepción y la valoración de la historia, el folclore, las tradiciones nacionales, alimentó movimientos de independencia y unificación en Europa, como el Risorgimiento en Italia y la unificación de Alemania. Él también dejó una huella duradera en las artes y fomentó la creatividad y la exploración emocional, que seguían siendo elementos esenciales en la cultura occidental. Con esto me despido. Muchas gracias. Bien, buen día. Mi nombre es Francis Michel y les voy a estar hablando un poquito, de manera cortita, resumida, sobre el realismo en el teatro y las vanguardias en el teatro. Solamente algunas pinceladas. El realismo en el teatro se basa básicamente en representar, este teatro representa la realidad cotidiana del ser humano, sus vivencias, todo lo que tenga que ver con su cotidianidad, y esto se ve reflejado en la obra de teatro, por ejemplo, en la escenografía, en la forma de los diálogos, en el vestuario de los personajes, en la misma personalidad del personaje. Y un ejemplo de esto sería cómo el teatro representa una escena cotidiana de una discusión, por ejemplo, que tiene una pareja, que tiene una familia, que tienen unos primos, solo por poner un ejemplo. Y también coloca en el escenario una mesa con la cocina, la comida servida. Son algunos ejemplos,
de cómo se plantea el teatro dentro del realismo. No hay complejidad en sus personajes. Los personajes se presentan de manera tal cual son, o sea, es decir, que no hay personajes ficticios, no hay fantasmas, nada que tenga que ver con sensación de subjetividad. Entonces, el teatro de las vanguardias es totalmente diferente. En este caso, solamente vamos a ver el que más influyó, el movimiento de vanguardia que más influyó en la obra de teatro, en el teatro, que fue el expresionismo. El expresionismo surgió a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XX, y específicamente en el teatro va de 1910 a 1925. Y aquí el expresionismo sabemos que es un movimiento que generó disrupción en Alemania, porque allá fue que tuvo su origen. Y básicamente el expresionismo buscaba eso, como lo dice su nombre, expresar la emoción más profunda, el sentimiento más profundo y desgarrador del ser humano a través de su arte, del arte. En este caso, en el teatro se destacaba y se veía en los monólogos que por ejemplo se insertaban dentro de las obras lineales, porque eso era algo que tenía el teatro realismo, que era muy lineal, respetaba el tiempo, los mecanismos de acción, pero el teatro de las vanguardias no era lineal, era muy fragmentado, se integraban elementos que eran disruptivos dentro de la narrativa, y asimismo estaban los personajes, o sea, incluían diálogos totalmente disímiles, complejos, que no eran entendibles del todo, y eso era para mostrar que de alguna manera el teatro estaba creciendo y estaba evolucionando. En aquel momento estaba evolucionando a una forma de teatro más abarcadora, más libre, y más disruptiva.